Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio jugoso, uno de esos que nos encantan, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando por la cabeza de muchos fans y seguidores del mundo del espectáculo turco, porque Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de las figuras más queridas y admiradas, borraron todo rastro de su relación de sus redes sociales. Sí, lo escucharon bien. Borraron todo. Antes de que empecemos a desentrañar este enigma, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis, chismes, noticias y muchas más sorpresas del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Bien, ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que cuando se juntaban hacían suspirar a medio mundo. Ambos jóvenes talentosos, exitosos y, vamos a admitirlo, tremendamente atractivos. Su relación fue seguida de cerca por los medios y por sus fans, quienes veían en ellos a una pareja ideal. Desde sus inicios, su romance parecía sacado de una película, lleno de momentos dulces, viajes exóticos y apariciones públicas que derrochaban química. Era la pareja dorada del momento, la encarnación del amor joven y exitoso, una historia que todos querían seguir. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, se escondía una realidad mucho más compleja. Su relación, que duró varios años, no estuvo exenta de altibajos. Rumores de infidelidades, agendas apretadas y la presión constante de los medios fueron algunos de los obstáculos que tuvieron que enfrentar. Los paparazzi los perseguían a todas partes, cada movimiento era analizado y cada rumor amplificado por las redes sociales. Esta constante vigilancia, sin duda, añadió una capa extra de presión a su relación. Y luego, de repente, la ruptura. Un golpe duro para sus seguidores, que esperaban que su amor durara para siempre. Aunque la separación fue difícil, ambos parecieron manejarla con madurez y respeto mutuo. Al menos, esa fue la imagen que proyectaron al público. Sin comunicados estridentes ni declaraciones explosivas, ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue lo que vino después, la decisión de borrar todo rastro de su relación de sus redes sociales. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos convoca hoy. Las teorías, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Algunos sugirieron que se trataba de una forma de cerrar un capítulo de sus vidas y seguir adelante sin mirar atrás. Otros, más conspirativos, pensaron que podría haber motivos ocultos detrás de esta decisión. Que tal vez existía algún acuerdo legal que les impedía mostrar públicamente fotos o recuerdos de su relación. Incluso hubo quienes especularon con la posibilidad de que su ruptura no fuera tan amistosa como parecía y que borrar todo fuera una forma de evitar conflictos o confrontaciones en el futuro. La imaginación de los fans no tenía límites, y cada uno aportaba su propia interpretación a este misterioso borrado. Analicemos un poco más a fondo algunas de estas teorías. La primera, la de cerrar un capítulo, es probablemente la más plausible. Tanto Altay como Serine son figuras públicas con carreras muy exitosas. Su imagen es importante y en ocasiones, tener recuerdos de una relación pasada puede ser un lastre, especialmente si ambos están intentando rehacer sus vidas amorosas. Borrar las fotos y los vídeos de su pasado juntos podría ser una forma de empezar de cero, de construir una nueva identidad sin la sombra de su antigua relación. Imagine la dificultad de ser constantemente recordado por una relación pasada mientras intenta construir una nueva. Es comprensible que quisieran dejar atrás ese capítulo de sus vidas. Además, hay que tener en cuenta el impacto emocional que puede tener para una persona ver constantemente fotos y recuerdos de una relación que terminó. Para ambos que vivieron su romance bajo la lupa de los medios, esta situación podría ser aún más difícil. Borrar todo podría ser una forma de proteger su salud mental y emocional, de evitar revivir momentos dolorosos o de caer en la tentación de idealizar el pasado. La constante exposición a las redes sociales puede ser abrumadora, y recordar constantemente una relación pasada a través de fotos y comentarios puede dificultar el proceso de curación. Borrar todo podría haber sido un acto de autocuidado, una forma de protegerse a sí mismos del dolor y seguir adelante. La segunda teoría, la del acuerdo legal, es un poco más rebuscada, pero no por ello descartable.
En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades firmen contratos que regulan diferentes aspectos de su vida privada, incluyendo lo que pueden o no publicar en sus redes sociales. Podría ser que, como parte de su acuerdo de separación, Aatai y Serrini hayan acordado borrar todo rastro de su relación para evitar posibles conflictos legales o financieros en el futuro. Imagine las complicaciones legales que podrían surgir si uno de los dos publicara información confidencial o comprometiera la imagen del otro. Un acuerdo de confidencialidad podría haber sido la solución para evitar estos problemas. Esta teoría cobra aún más fuerza si tenemos en cuenta que ambos son representados por agencias de talento importantes. Estas agencias suelen tener un control muy estricto sobre la imagen de sus clientes y es posible que hayan intervenido para que borren las fotos, con el objetivo de proteger sus carreras y evitar cualquier publicidad negativa. Las agencias de talento tienen un interés en proteger la imagen de sus clientes, ya que esto afecta directamente a su capacidad para conseguir trabajo y ganar dinero. Una controversia relacionada con una relación pasada podría dañar su imagen y afectar negativamente a sus carreras. La intervención de la agencia podría haber sido una medida preventiva para evitar este tipo de situaciones. La tercera teoría, la de una ruptura no tan amistosa, es la más controvertida de todas. Si bien ambos han mantenido una actitud cordial y respetuosa en público, nadie sabe realmente lo que ocurrió detrás de cámaras. Podría ser que su separación haya sido más dolorosa y conflictiva de lo que aparenta y que borrar todo sea una forma de evitarse el uno al otro, de no tener que recordar los momentos malos o de no alimentar posibles rencores. En este caso, el borrado no sería un acto de madurez, sino una señal de resentimiento y deseo de cortar lazos por completo. En este caso, borrar las fotos podría ser una forma de establecer límites claros y de proteger su espacio personal. También podría ser una forma de enviar un mensaje implícito, de dejar claro que la relación ha terminado definitivamente y que no hay posibilidad de reconciliación. El silencio y la eliminación total de la relación podrían ser una forma de evitar cualquier contacto futuro y de dejar claro que no hay vuelta atrás. En este escenario, el borrado sería un acto de cierre definitivo, una forma de marcar una línea en la arena y seguir adelante sin mirar atrás. Pero más allá de estas teorías, hay una razón aún más simple y humana que podría explicar la decisión de Aatai y Serrini: simplemente querían seguir adelante. A veces, la mejor forma de superar una ruptura es cortar todos los lazos con el pasado, tanto físicos como virtuales. Borrar las fotos de las redes sociales puede ser un paso importante en ese proceso, una forma de dejar atrás el dolor y de abrirse a nuevas oportunidades. Es una forma de liberarse del pasado y de enfocarse en el futuro. Es importante recordar que las redes sociales, aunque parezcan reales, son solo una representación parcial de la vida de una persona. Lo que vemos en Instagram o en Twitter no siempre refleja la realidad. Y en el caso de las celebridades, esta diferencia puede ser aún mayor. Detrás de las fotos perfectas y los mensajes cuidadosamente elaborados, se esconden personas de carne y hueso, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. Es fácil olvidar que las celebridades son seres humanos con los mismos sentimientos y luchas que todos nosotros. Por lo tanto, es importante no juzgar a Aatai y Serrini por su decisión de borrar las fotos. No sabemos lo que realmente ocurrió entre ellos ni cuáles fueron sus motivos para tomar esa decisión. Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y privacidad. En lugar de especular sobre sus motivos, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y respetar su privacidad. En definitiva, el misterio de por qué Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya borraron todo rastro de su relación de sus redes sociales sigue sin resolverse por completo. Podría ser una combinación de factores, desde el deseo de cerrar un capítulo hasta la existencia de acuerdos legales o la simple necesidad de proteger su salud mental y emocional. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros proyectos personales y profesionales. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las personas tienen derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre sus propias vidas. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado las posibles razones por las cuales Aatai y Serrini decidieron eliminar toda evidencia de su relación de las redes sociales. Desde cerrar un ciclo hasta posibles acuerdos legales o simplemente la necesidad de avanzar, todas son teorías válidas. Lo importante es recordar que detrás de la fama, hay personas con sentimientos y decisiones personales que merecen respeto. Y que al final del día, solo ellos saben la verdad detrás de este misterioso borrado.
Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Atai y Serine borraron todo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.